Estamos en comunicación ahora con Ismael Bermúdez. Él es economista, analista económico, periodista, profesor. Trabaja de 1983 en la área de economía del diario Clarín. Ha colaborado también en publicaciones con la revista Noticias o Caras y Caretas. Especialista en materia previsional, lo que le ha valido numerosos premios a lo largo de su carrera, destacándose el CONEX 1997, el CONEX de Platino 2017. Hoy el INDEC dará a conocer el índice de pobreza y por eso, para recibirlo, vamos con una canción de León Gieco que lleva como título Soy un pobre agujero. Buenos días, Ismael Bermúdez. Jorge Fontevecchia te saluda. Obviamente vamos a preguntarte sobre el tema del dólar y el mercado financiero en general, pero primero el tema de la pobreza. Todo indica de que los números del INDEC van a dar una baja del nivel de la pobreza general, colocándose por debajo de los números que fue cosechando el presidente Milei en los distintos trimestres y semestres, inclusive por debajo de el que él también fue parte, de diciembre de 2023, muy parecido al del trimestre de septiembre de 2023, que podríamos decir es el último del gobierno anterior. Por un lado, parece un fenómeno para Milei que con el ajuste que produjo no haya generado a lo largo de este año y poco, que haya recuperado el nivel de daño que había producido sus ajustes. Por el otro lado, resulta contraintuitivo, simplemente un tema que vos sos especialista, viendo la situación de los jubilados y el porcentaje enorme de jubilados que tenemos sobre la población. ¿Cuál es tu reflexión respecto de esta baja de la pobreza? Bueno, ante todo, gracias por el llamado. Buen día, Jorge, y buen día a toda la audiencia. Bueno, vamos a esperar el dato del INDEC. Estas son estimaciones privadas que parecerían que efectivamente van a estar ahí bordeando quizá el dato de pobreza en torno del 40%, quizá 38, 39, bueno, vamos a ver qué da, y de pobreza podría estar dando 8, 9, de indigencia, 8, 9 o 10%. Bueno, es una baja muy importante respecto de la primera mitad del gobierno de Javier Milei, cuando la pobreza llegó a alcanzar al 52,9 y la indigencia al 18,1. Si ahora da un poquito por debajo de cómo lo dejó Alberto Fernández, lo que podemos decir es que el gobierno dice bajamos 10 millones de pobres. En realidad tendría que decir, nosotros en la primera mitad subimos 10 millones de pobres y ahora volvimos al punto de partida, ¿no? Digo para aclarar que esos 10 millones corresponde a la propia gestión de Javier Milei. El tema que me parece que la estadística va a tener que mostrar, y esperemos que así a las 4 de la tarde lo tengamos, es que gran parte de la baja que tiene que ver con la indigencia, o sea, de 18 a 10%, y estaríamos, digamos, a niveles del gobierno anterior, tiene que ver no por la política económica del gobierno, sino por el hecho de que el gobierno incrementó muchísimo las ayudas del Estado a los sectores llamados de pobreza extrema, que tiene que ver con la indigencia. Y en la medida en que dio esas fuertes ayudas, también ayudó a mejorar un poco el indicador de pobreza. Ustedes calculen lo siguiente: el Estado Nacional paga lo que es la AUH, Asignación Universal por Hijo. Eso lo cobran 2,5 millones de padres y por 4,5 millones de chicos. O sea, son hogares que en total tienen 7 millones de personas. El gobierno lo que hizo, el Estado Nacional, no el mercado, el Estado Nacional, es incrementar la Asignación Universal por Hijo 3 veces por encima de la inflación. Es decir, la inflación oficial fue del 117,8% y la AUH aumentó un 353%. La tarjeta alimentaria, que llega hasta menores de 17 años, la aumentó también un 353%. Y el plan 1000 días, que abarca a los menores de 3 años, lo multiplicó por 13, o sea,
más de alrededor de 1.300 de incremento, porque estaba en menos de 3.000 y ahora está en 35.000 pesos. Quiere decir que gran parte de la reducción de la pobreza y casi en su totalidad la reducción de la indigencia, vuelvo a señalar, no corresponde atribuirla a la política económica del gobierno, sino a la intervención del Estado, que el propio Milei lo califica de, un Estado que hay que achicarlo o hasta casi destruirlo, en la concepción que tiene el presidente Milei. Ismael, permíteme. Entonces hago esta aclaración. Clarísimo. Ahora el punto es el siguiente: ¿cuánto cuesta para el Estado esta cantidad de fondos que coloca para reducir la indigencia y cuánto al mismo tiempo recibe el Estado de las reducciones que produjo en los jubilados? Y luego viene la pregunta estratégica, es si finalmente el sector de la indigencia tiene más capacidad de protesta y los jubilados menos capacidad de protesta, o si es una decisión correcta de que finalmente 2 millones de personas, como tienen muchos hijos, beneficia a 7 millones de personas. Lo que te estoy haciendo es una pregunta del orden no moral, sino del orden factual. ¿Cuánto por un lado y cuánto por el otro, y a cuánta gente beneficia y a cuánta perjudica una decisión y la otra? O sea, jubilados versus las familias más pobres con más hijos. Bueno, en primer lugar quiero aclarar lo siguiente. Como son 2,5 millones de padres y la UH abarca 4,5 millones de chicos, esto significa que en promedio se trata de parejas que tienen menos de 2 chicos. Creo que da 1,7. O sea, no es cierto que la UH gasta mucha plata porque subsidia a parejas que tienen 5, 6, 7, 8, 9 chicos. También es cierto que deben existir ese tipo de parejas, pero la gran mayoría tiene que ver con parejas que tienen un solo hijo y como máximo 2. Sí, el promedio de la Argentina. Claro, entonces ahí, desde el punto de vista de la cantidad de hijos, digamos, la UH está en relación a la media de lo que sería una pareja. Bueno, en primer lugar. Segundo lugar, este fuerte aumento de la UH, tarjeta alimentaria, 1.000 días, se financió con gran parte, o casi en su totalidad, con la reducción del gasto en favor de las provincias, el gasto en las universidades y los recortes que hubo en los jubilados, que los jubilados, especialmente los de la mínima, siguieron perdiendo poder adquisitivo el año pasado por encima de lo que perdieron con Mauricio Macri y con Alberto Fernández. Ahora, vos tenés datos, Ismael, de el costo al gasto público de haber triplicado la ayuda por arriba de la inflación. Y no lo tengo en la computadora, pero no estoy frente a la computadora. Pues digo, sería muy lindo hacer ese análisis. Es mucho mayor lo que la motosierra le cortó a los jubilados, a las universidades y a las provincias y a la obra pública, eso no tengo que es lo que volcó en la UH o en la tarjeta alimentaria. Eso es obvio que es así. Yo lo que estaba era tratando de comparar gasto social con gasto social. O sea... Sí, bueno... Te lo debo, lo tengo, pero lamentablemente no estoy frente a la computadora. Te volvemos a llamar en otro momento. Y no quiero revolear una cifra cualquiera que no corresponda. Vamos a suponer de que sea menor el gasto o igual. Ahí entra entonces... igual no, es mayor la motosierra contra los jubilados, las provincias, las universidades... yo estoy hablando solo de los jubilados, Ismael. Yo estoy planteando ahora, estoy como Foucault en biopolítica, administración de cuerpos, ¿no? El presidente, por eso te decía, te salía de la ética, estaba planteando algo absolutamente fáctico. ¿Elijo entre tantos millones de jubilados o entre tantos millones de chicos? Pasa lo siguiente, los que perdieron con Milei de jubilados son 5 millones y algo, porque
tiene que ver con los que cobran la mínima, los que cobran la pensión universal adulto mayor y pensiones no contributivas. Eso significa que más o menos creo que son 5 millones y medio que tuvieron caída del poder adquisitivo de punta a punta, pero si tomamos el promedio, y tenemos que calcular que el promedio del gasto previsional de estos 5 millones y medio debe haber caído más o menos entre 12 y 13%. Bueno, entonces tenés 5 millones de personas que fueron castigadas, ¿y cuántas personas fueron beneficiadas por arriba de la inflación en el subsidio a los más pobres? Y con estos programas, siempre estamos hablando de programas nacionales, ¿no? Sin provinciales ni municipales, para hacer la comparación homogénea, y tenés 4 millones y medio, y más o menos en la UH son 4 millones y medio, pero ahí hay que reforzar con la tarjeta alimentaria, más el plan de 1000 días que abarca hasta chicos de 3 años que también cobran el UH. O sea, más o menos da lo siguiente: beneficiaron a 5 millones de chicos y perjudicaron a 5 millones de viejos. Más o menos se está dando parejo los beneficiados de menores de edad respecto de los mayores de edad. Cuantitativamente. Pues habrá que ver si la cantidad en que fue perjudicado los jubilados, en monto absoluto, que yo intuyo, es igual o mayor que la de los beneficiados en el sector de los... Bueno, no, es mayor lo perjudicado en los jubilados. Imaginaba. Voy a explicar por qué, después hay que hacer el número. Pero la UH estaba en más o menos 30.000 pesos y ahora y a diciembre llegó a 90 y pico mil. O sea que tuvo ahí un aumento de 60.000 pesos punta a punta por chico. Los jubilados de haberes mínimos, si les cayó un 10%, y bueno, 10% estamos hablando de que 30.000, 40.000 pesos. En 30.000 o 40.000 pesos cada uno. Es interesante desde el punto de vista de la estrategia electoral, por eso digo, trato de trascender de la cuestión ética y ver simplemente la administración de cuerpos, lo que resulta repugnante en algún sentido, pero desde el punto de vista de la planificación política, evidentemente eligieron, incluso hasta podrían tener la defensa de que finalmente los chicos tienen más futuro. Digo, hay discusiones que son de... No, más futuro no, porque... el chico quizás salió de indigencia, pero el hogar sigue siendo pobre. Bueno, o sea, pero más futuro que si no come, yo creo que para el gobierno hizo esto para tratar de demostrar estadísticamente que bajaba la pobreza, sí. Claro. Que bajó la pobreza, y entonces el título de si mañana los diarios y las redes y etcétera dice Milei bajó la pobreza, y encima va Milei y dice redujimos en 10 millones el número de pobres, con lo cual no, es falso, porque su gestión no redujo los 10 millones de pobres. El tipo se pone contento. Pero ahí está el punto, vos fíjate, o sea, la decisión de él, podrías decir incluso hasta pilla o aguda, o alguien podría decir incluso correcta, lo que fuese, pero el tema central es que él logra bajar la pobreza invirtiendo más dinero en el sector más bajo, con la mayor población más joven, y castigar al sector más grande. Claro, hoy vamos a saber el dato de cuánto es la pobreza, espero que esté en el dato del INDEC, entre los mayores, porque el INDEC tiene un capítulo que habla de por rango de edad, y toma más de 65 años. Clarísimo. Los niveles de pobreza. Seguramente ahí le va a estar dando un incremento, debería darle un incremento del número de pobres entre los mayores de 65 años. Me parece que fue son los jubilados, el 90% son jubilados. Fructífera conversación, Ismael. Se nos acabó el programa y dejamos para otra vez preguntarte por el tema me dejaste sin hablar del tema del dólar, pero son las 12. Del dólar, del FMI y todo lo demás. Te volvemos a llamar entonces, si te parece, la semana próxima, y hablamos exclusivamente de ese tema. Cuando ustedes quieran me llaman, y bueno, para mí es un placer poder conversar contigo y poder llegar a la importante audiencia que tiene tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Es exactamente el mismo placer para nosotros, Ismael. Muchas gracias. Y con